te cuento de dónde es mi sabrosura. Ven y te cuento de dónde traigo este flow. Ven y te cuento. El interés en la música del formato de la chirimía, Alejito. Bueno, pues ese interés llegó cuando yo estaba en el segundo semestre de antropología en la Universidad Nacional. Y entonces ahí en ese momento estaba, pues ya me había internado un poco por medio de Urián Sarmiento y de Jorge Sepúlveda en el estudio o como en el acercamiento de músicas tradicionales, en ese momento pues del formato del conjunto de gaita, sobre todo, y había empezado a tomar unas clases de alegre de tambor alegre con Joche Plata. Ah, ¿te Que estudiaste con como, José también? sí, estuve ahí, pues realmente ese fue como el primer maestro ahí que me mostró los toques de tambor y como teníamos la facilidad de vernos relativamente rápido por la cercanía de la Macarena y él que vivía en ese momento en la Perseverancia. Claro. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento a las músicas tradicionales que, digamos que en ese momento, que eso fue finales de la década del 90, ya para entrar al 2000, pues creo que en general nos pasó como una pregunta sobre músicas aquí, ¿sabes? Pues de lo que pasaba en Colombia, porque creo que pues toda la escuela que habíamos tenido nosotros había estado con una mirada puesta pues en cosas fuera de Colombia sobre todo, ¿no? En mi caso, pues como en el caso tuyo, pues entramos a la música, a tocar la música, escuchando punk y escuchando ska. Sí. Después, más adelante, tuvimos influencias funk y pues, digamos, por un montón de cosas siempre estuvo el jazz presente. Entonces, digamos que ese fue el primer acercamiento, pero allí en ese momento, pues como con la inmersión en músicas tradicionales del Caribe, pues hubo una pregunta sobre, bueno, ¿y qué más hay en este territorio tan vasto, lleno de culturas musicales? Y pues, bueno, pues para mí ¿Cuándo te das cuenta de que la chirimía existe? fue mucho después porque yo creo que el primer acercamiento a las músicas del Pacífico fue con el encuentro con el conjunto de marimba. Entonces, A digamos pesar de como, que tu papá, digamos, había tocado esos temas en sí, algún momento. claro. Es decir, claro, mi padre conocía y en mi casa había unos discos de Peregoyo y su combo Bacaná, pero realmente ahí yo, sinceramente, pues los había escuchado muy poco y los tenía como un referente de algo muy viejo, entonces hasta ese momento yo no había reparado realmente pues en la música que había pasado y en lo que había hecho esa orquesta. Entonces, mi conocimiento, pues aparte de reconocer medianamente cuáles eran los instrumentos, no había sido totalmente nulo. Entonces, en el 99, una salida de campo de antropología para Santianga y Satinga. Y ahí fue cuando me encontré por primera vez ¿Dónde es eso, Alejo? de frente. Eso es muy cerca a Gorgona y como unas 12 horas en barco de Buenaventura. ¿Vale? Ah, qué chimba, Entonces, güey. estuve ahí como en dos islotes, uno que se llama el Bajito y otro que se llama el Vigía. Y ahí estaba pues con unos señores que tenían unas marimbas guindadas y entonces en un tiempo ya para devolvernos, pues nos hicieron una fiesta y entonces pues yo pregunté por la música, salieron las mujeres mayores a cantar y entonces pues yo quedé absolutamente encantado con esa música. Realmente ahí, pues sí, yo quedé fascinado con la música del Pacífico y por el contacto, o sea, porque mi papá es de Buenaventura, encontré pues como un interés ahí para seguir estudiando ese tipo de músicas. Ahora, en ese momento también estaba estudiando batería, un montón de jazz, entonces cuando empiezo a escuchar la chirimía, ¿no? O sea, cuando me llega la chirimía por primera vez, que eso fue realmente por un disco que se llama, un disco de una banda que se llamaba Bámbara Negra. Y entonces en ese disco estaban unos temas como El Muerto Malo y estaban unas cosas que tenían el formato
que yo decía, wow, pero pues acá debe haber una conexión con llega un ese montón disco a ti, de Alejo? formatos de bandas. Ya. Dime. ¿Cómo llega ese disco a ti? ¿Cómo lo encuentras? Ese disco llegó por medio de, yo no me acuerdo si a mí, en ese momento yo ya era compañero de Juan Sebastián Rojas Ya. y entonces creo que con él que ya habíamos empezado a tocar música, sobre todo del Caribe, empezamos como a buscar músicas de otros lados y entonces llega ese disco a nosotros y entonces a partir como del formato de la chirimía, encuentro un montón de conexiones con músicas que ya había estudiado, ¿no? Entonces empiezo a ver ahí como la similitud pues con el conjunto Pelayero y con las bandas de Second Line de Nueva Orleans y como Claro. había estado estudiando jazz, entonces dije, no, pues esto me interesa un montón. Y en ese momento yo estudiaba o tocaba bastante con Sergio Mejía y Santiago Mejía. Entonces nosotros formamos una banda allí que se llamaba La Polifónica. Y La Ah, ya. Polifónica que incluía a Juan Sebastián Rojas, a Sergio y Santiago Mejía, a Erika Peralta, tocaba Andrés Felipe Molina, clarinete, a Eduardo Mejía en el otro clarinete. Y hicimos una participación en el Petronio Álvarez del 2003. En Y Chirimía, formato nosotros, libre. exactamente, y nosotros ya conocíamos eso a partir de la experiencia de ustedes, creo que el año pasado, el 2001, ustedes participaron con una bámbara urbana, ¿cierto? Exacto. Ujú. En el 2002 o en el 2001, alguno de los 2001, fue dos. el 2001. 2001, Sí, exactamente. agosto 2001. Exactamente, entonces con la experiencia de ustedes, ¿no? La tuya, la de Urián, la de Jacobo, Lucho, y todos ellos, entonces pues que llegaron aquí a Bogotá después de esa experiencia del Petronio Álvarez, que en ese momento pues Teatro Los Reyes y todo lo que implicaba actuar ahí en el Teatro Los Reyes, en el Hotel Los Reyes y en el En el Teatro Los Teatro Cristales. Los Cristales, entonces pues todo lo que ustedes nos contaron ahí de el momento que se vivía y pues, de la posibilidad que había de intercambiar conocimientos y de aprender pues de todos esos viejos, tanto de música, viejos y jóvenes, de músicas de conjuntos de marimbas como de chirimías, entonces pues nosotros animamos ahí como seguidos por ese disco y por lo que ustedes nos relataban de participar allá, entonces fuimos ahí a tocar con la Polifónica en el con formato de agrupación libre y nos fue muy bien, o sea, pues no pasamos en ninguna ronda ni nada, pero pues como que la receptividad del público Eso fue fue, 2002, ¿cierto, Alejo? 2003, viajamos nosotros en agosto de 2003. Ok. Y entonces a partir de eso, pues ya conocí de frente pues las chirimías, pude conocer también a los maestros que después irían a ser ahí como mis mentores dentro del aprendizaje de músicas de allá, ¿Quiénes entonces son ellos? como Cecilio Lozano y Ujú. sobre todo Cecilio Lozano y como Migdonio Rivas, que fueron como las dos personas ahí al principio más como influyentes pues, para conocer ahí la tradición, la tradición de chirimías. Entonces digamos que ese fue esta serie de episodios ahí que conformaron Qué pues como mi nota. interés ahí en la música. ¿Y qué fue lo que te enamoró de la chirimía? Digamos que pues, tú, después de, digamos, de investigar todas esas corrientes tradicionales del Atlántico y algunas del Pacífico, porque tu primer contacto con el Pacífico fue con la marimba, Sí, ¿no? sí, Eh, ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que te hace a ti clic de decir, sí, puta, la chirimía tiene mucho potencial, me identifico mucho con qué? ¿Con qué sí. características del sonido, de su interpretación? ¿Qué fue lo que te llamó la Sí, sí, atención? sí, sí. Sí, para mí, digamos, ahí era muy, pues como muy interesante conocer cada vez más todo el formato, toda la interpretación del jazz palo, ¿no? O sea, siendo baterista, entonces como que tenía una fijación muy grande por el instrumento y por cómo se interpretaba. Ahora, de la Si música quieres, me encantaba, contémosle a sí, los oyentes qué es el jazz palo. sí, el jazz palo es
formación de instrumentos derivada ahí, digamos, como de las jazz bands que llegaban al Chocó en la primera mitad del siglo XX y que reúne una serie de instrumentos que conforman ese instrumento que se llama jazz palo o pata gallina. Está compuesto por una caja china o jamblock, por unas campanas, por un platillo, por dos tamboritos que tienen una forma similar a un bongo y por la requinta, digamos, ahí que es como el instrumento central. Entonces, cuando yo vi ese instrumento, ese jazz palo, esa pata gallina en los Petróneos, ¿no? O sea, después de esa participación en el 2003, yo seguí yendo religiosamente todos los años hasta el 2009, creo, sí, ese fue mi último año, porque pues claro, ese era el momento de aprendizaje más grande. Entonces veía todo lo que pasaba alrededor de la chirimía, la fiesta que se formaba y a mí una cosa que me sigue pareciendo absolutamente increíble son, digamos, como los diferentes estadios de euforia que se vive en el momento de la interpretación de chirimía y del performance de chirimía. Entonces, digamos, como ya después estudiándola, es como mirar las diferentes posibilidades de exaltamiento y de fiesta cuando se tocan chirimías. Entonces, una vez que me fui internando en esto, cada vez me fascinó más es como la precisión que tienen y la cantidad de códigos, o sea, la cantidad de códigos rítmicos tan complicados de los instrumentos de percusión y sus diálogos con los instrumentos de viento. Entonces, eso fue realmente ahí como una de las cosas más poderosas ahí como para seguir estudiando, sí, sí. Qué nota del putas. ¿Cuáles son los aires que más te gusta tocar, Alejo? Sí, pues a mí realmente, pues sinceramente, como tiene tantos aires y hay unos que realmente yo he tocado muy poco, por ejemplo, yo nunca he tocado mucho una mazurca, yo creo que nunca he tocado una mazurca pues con alguna banda, con algunos músicos. Entonces, digamos, por supuesto, los aires que más hemos interpretado son, yo creo que tamboritos, porros chocuanos, levantapolvos y abozados. ¿Por qué Creo crees que que esos sea eso, son, Alejo? Porque digamos, bueno, los tamboritos, los levantapolvos y los osados tienden a ser como los temas o los aires más fiesteros realmente, ¿no? Entonces, como que levantapolvo es un ritmo con un tempo rápido, es un ritmo que sirve para la fiesta, es el bunde también, entonces pues se interpreta bastante. Y el tamborito, digamos, es como uno de esos ritmos nucleares a partir de los cuales uno empieza a entender ahí como todas las señas idiomáticas de la chirimía, ¿no? oye, Entonces, Alejo, déjame preguntarte algo para ver si profundizamos en ese tema del tamborito. sí. Eh, ¿tú qué crees, digamos, o sea, porque yo encuentro muchas similitudes rítmicas y algunas melódicas y formales entre el tamborito, porro y bambasú. Ujú. Para ti, digamos, ¿cuáles son las diferencias que hacen que sea un ritmo u otro el que estás Sí, interpretando? sí, esa es una pregunta muy interesante que tiene ahí como varias ramas realmente, ¿no? Entonces, digamos, en la interpretación habría como una diferencia, sobre todo notable en la manera en la que se toca el bombo, ¿no? Digamos, el tamborito viene a ser como una concepción, una creación muy chocuana. Ahora, el porro chocuano es como una mirada frente al auge que tuvo los porros de la costa atlántica en esa mitad, pues, como del siglo XX, donde, pues, como fue tan famoso y fue tan popular, y sigue siendo tan popular, entonces hubo una adaptación chocuana, digamos, a todo lo que estaba pasando o a todos esos canciones y esos temas que estaban pasando con el porro, con las bandas de Lucho Bermúdez o con las orquestas de Pacho Galán. Entonces hay una diferencia en la interpretación del porro desde el bombo, donde no se utilizan en los primeros periodos, que vienen a ser estos, digamos, como estos toques que sirven para exponer las melodías, ¿no?
entonces, donde no se toca con la mano izquierda en el palo, sino se toca también en lo que ellos llaman, los chocuanos llaman el parche y parche, Ok. ¿no? Que se tocan ahí entonces con los dos cueros pues del bumbo, ¿no? Entonces, digamos que entre el porro y el tamborito ese podría ser una diferencia, ¿no? Digamos, también es claro como hay algunos temas del repertorio de porros pelayeros que también son adaptados y también a la manera chocuana y que en los que uno puede encontrar un montón de relaciones a nivel de la concepción de los mambos, a partir de las líneas melódicas de improvisación, etcétera. Pero digamos que como que una característica, una diferencia ahí muy clara es la interpretación desde el bumbo. Ahora, el Ok. bambasú, del que tú hablabas también, es un tipo de danza también que obedece también como a un momento especial muy propio de la cultura chocuana, que es este tipo como de enfermedad, de exaltamiento que le da a una persona y que empieza a comportarse de cierta manera. Entonces, ahí como que el Bambasú se decantaría de los dos, es porque es un tema muy concreto para que exista una especie de performance o que se está hablando de eso. Entonces, digamos que O sea que el como bambasú no es aire una, no es un aire, como sino lo es aire, no es como, un aire, ya. exacto, como que se toca ahí justamente como para narrar la historia del Bambasú y, por ejemplo, Emiliano, exacto, es como esa historia de esa persona ahí que se le entra algo y empieza a comportarse de una manera distinta. Sí. Listo, porque digamos entonces que uno, siendo muy atrevidos, se podría decir que esos tres ritmos, digamos, desde la concepción de su estructura rítmica, podrían estar dentro de un mismo sistema. Sí, sí, exactamente. Es decir, a nivel como de todo el desarrollo que pasa en, pues como en la improvisación, tanto del tamborito como del porro chocuano, como digamos del bambazún, esto que está también pensado más también como para un baile, hay una, digamos, como una secuencia similar, ¿no? Es decir, las chirimías, digamos, dentro de una estructura o digamos, es como una definición a la que yo llegué para poder entender la música, Ujú. pues pasan, digamos, como por ciertos mundos, ciertos universos, y entonces estos primeros periodos o la primera parte de exposición de melodías, pues digamos que se comportan de una manera similar, tienen las mismas transiciones y las improvisaciones y mambos también ocurren en este segundo periodo. Entonces, digamos que ahí sí hay similitudes, pues, como muy claras, ¿no? Entre los dos. Digamos, perdón, el- digamos en el tamborito sí, sí marcan las secciones tan notoriamente, digamos, como en el porro, Sí, pues o eso depende ese de también que... es una cosa que realmente aquí como en muchas músicas tradicionales, cuando las diseccionamos, que pues digamos nosotros como investigadores en Bogotá, pues, que nos cuesta realmente entender una matriz de concepción musical, entonces, pues vemos, digamos, como ciertas cosas o ciertos patrones o ciertas cosas para poder hacernos una idea y darle sentido a la música que estamos escuchando y que queremos tocar. Entonces, con el tamborito pueden pasar muchas cosas. Hay unos tamboritos donde sí presenta, digamos, todas las divisiones o toda la segmentación de estas secciones de la estructura, o también podemos encontrarnos con otros donde estén emprimerados, como dicen ellos, durante muchísimo tiempo y los cambios obedezcan a otras cosas. Entonces también creo que es pues como de las melodías, de los intérpretes, hay otros factores allí que hacen pues que eso no sea realmente ahí como una fórmula Claro, esquematizada, sí, que lo sistematizada. veamos en todos los temas del aire, exactamente, ¿cierto? Ah, Entonces bueno, sí, severo. muy complicado, exacto. Bien, entonces continuemos, Alejo. ¿Qué camino? A ver, espérate, perdón. Este ya me lo respondiste. Bueno, dentro de tus hibridaciones y entonces tus exploraciones estéticas, tú me imagino que has metido la chirimía o metido los recursos de la chirimía dentro de esas exploraciones estéticas. ¿Qué
¿cuál es el elemento fundamental para ti que te ha permitido, digámoslo, determinar que eso es lo que suena a chirimía? Digamos, ¿qué es lo que tú dirías Ujú, dentro de una amalgama de sonoridades, de ujú, exploraciones tímbricas, estéticas, rítmicas, ujú, melódicas? ¿Qué es lo que tú diferencias ujú, mejor dicho, qué es lo que te dice a ti que es chirimía dentro de ujú. ese campo de sonoridades que has explorado? Sí. Sí, esa es una pregunta que está muy chévere porque digamos que en las exploraciones o como los encuentros con otras músicas, pues igual también he estado en un punto donde con colegas como contigo, como con Juan Sebastián Rojas, como con Jacobo Vélez, como con Lucho Gaitán, como Juan David Castaño, pues que tienen que han investigado, que han conocido la chirimía, pero que a la hora de componer y de crear para sus bandas, pues entonces tienen un imaginario y tienen también otros estilos, una paleta de estilos musicales variada, pues que hace que el acercamiento desde la chirimía tenga que cambiar ciertas concepciones para poderse encontrar con otras músicas, ¿no? Claro, Entonces, para mí, pues siendo percusionista y siendo baterista, creo que exacto. a lo que me tengo que realmente ceñir como para poder dar cuenta del aire, de chirimía como tal, es justamente los patrones del bombo. O sea, creo que el Ok, bombo realmente es ahí el que determina y de todos los instrumentos, o sea, pues de la requinta o del jazz palo y los platillos de percusión, tiene los toques que marcan justamente como las señas y las características especiales de cada aire, ¿no? O sea, ok. entonces es a partir como de una elaboración del bombo o como de los toques tradicionales del bombo que podría entonces como empezar a mirar las otras señas o características de otros estilos musicales para poder tocar, pues como poder encontrar o hibridar esos estilos, ¿no? O Esos sea que digamos lenguajes. que si de pronto no hay una inclusión del bombo de una Mm, forma tácita, sino escondida por ahí, adaptada a otros instrumentos, pero ujú. tú reconoces las figuras rítmicas y las estructuras rítmicas, tú dices aquí Sí, hay elementos de chirimía. exactamente. Entonces, creo que, exacto, como a nivel como de ese, pues, como de esa columna vertebral, es el bombo el que determina. Pero también hay muchas cosas rítmicas, por ejemplo, escuchando muchos temas, por ejemplo, de la mojarra, pues que la mojarra eléctrica también es un referente absolutamente importante para todos los trabajos de chirimía o con chirimía chocuana que se han hecho desde Bogotá y desde otros lados. Entonces, miren que también la utilización y el timbre, solamente una cuestión de color de los platillos en ciertos temas, también realmente hace Claro. que uno sienta pues como, digamos, como ya el canal directo con la chirimía, ¿vale? Ujú. Con bajos, con baterías, con guitarras, con teclados. Pero digamos, como es un color tan particular el de los platillos chocuanos, entonces Claro. solamente la inclusión de eso también obviamente nos pone en un punto, digamos, como muy concreto de encuentros de varias sonoridades, ¿no? Oye, Um, Alejo, y ya que estamos conversando de eso, ¿qué tan retador ha sido para ti tocar los elementos del jazz palo y de la chirimía en general, del bombo en la batería? Digamos, o sea, porque eh, poniéndolo desde la perspectiva de que tenemos un formato instrumental con batería y multipercusión o percusión, ujú, donde incluye algunos ujú, elementos tímbricos de la chirimía, como por ejemplo el bombo o pues una misma requinta o los mismos platillos que tú decías. ujú, Entonces, ujú. digamos, cuando tú te enfrentas, digamos, a ese contexto instrumental, ¿qué tan jodido es para ti meter la batería y que siga sonando chirimía, pero que también funcione dentro de lo que estás proponiendo? Sí, esta es una, digamos, una pregunta que
también, pues como que desde el trabajo ahí que vamos haciendo un poco también como tanteando nuevos terrenos en la maestría de músicas colombianas del bosque, cuando tengo una paleta de percusionistas y tengo Claro, bateristas, como ahora en el que tengo sobre todo bateristas y un bajista y una saxofonista, saxofón alto. Entonces me toca ver cómo podemos enganchar tanto las tres percusiones tradicionales tradicionales. con la batería. Y eso es un reto increíble. Entonces, muchas veces hemos visto que justamente en los encuentros con otros estilos musicales, es decir, cuando hay hibridaciones con el funk, cuando hay hibridaciones incluso con la timba cubana, ¿no? Que digamos que esos son unos encuentros que han dado unos resultados muy buenos, ¿no? Sí, Pero en otros casos, si no hay un contexto donde haya unas guitarras, donde haya también una concepción de arreglos, que tenga también la sonoridad del funk o de la timba, si por ejemplo desde la batería tratamos muy el patrón de, por ejemplo, el tamborito, con un backbeat, es decir, como muy sesgado, que el redoblante tiene que ir en 2 y 4 y como, digamos, de una manera como mucho más estable, a veces tiende a tomar mucha rigidez, ¿no? La música. claro. Ahora, si están en un contexto distinto, donde sí existe guitarras y todo esto, ahí, claro que sirve. Entonces, yo creo que ahí la concepción de la batería, por supuesto, está como pivote entre cómo se vislumbre también toda la sección de vientos, si hay vientos, y toda la sección de los instrumentos de sección rítmica, ¿no? Claro. Entonces, es Y complejo. digamos Yo a que, veces, sí. ¿qué referente tienes tú de éxito de ese caso específico? Pues, por ejemplo, a mí me encanta, de nuevo lo digo, me encanta, por ejemplo, el resultado que tuvieron con su segundo disco, el de La Mojarra Eléctrica, Con Raza, con raza, Wilson Viveros. Wilson Viveros, Y, sí. exactamente. Entonces, me Inevitable. parece que él, dentro de toda la concepción que tiene, y además dentro de toda la trayectoria que tiene, que es un señor baterista que ha tocado en yo no sé cuántos discos, ¿no? Sí, Digamos, también el baterista del grupo Bahía, que por supuesto para nosotros que trabajamos, digamos, en esta dirección, es también un referente clarísimo. Pues cuando él graba con ustedes el disco Raza, pues ahí, digamos, como que hay pues hay como una especie de discurso allí muy, muy clave de cómo, digamos, tocar esa batería justamente imprimiéndole pues como un estilo donde tocar muy particular. Entonces, digamos que Wilson es es un referente, claro. importante. Y un referente cachaco que tengas de bateros. De Puede ser tú. bateros que hayan tocado esto, pues mira que Lucho Gaitán ¿Quién te estuvo gusta? tocando hace poco me mostró una grabación que hizo con Juan Manuel Toro y con Jorge Sepúlveda y Ah, su, sí. digamos, como su aproximación, la aproximación de Jorge, que digamos que también es un maestro, justamente tocando un montón de músicas tradicionales desde la batería y con una propuesta como muy personal y como con un sello de sonido muy particular, Ujú. pues tocando ciertas cosas que vienen de todo el lenguaje chirimía me causó pues me gustó mucho ese acercamiento. Por supuesto, otro que me encanta como toca las músicas chocuanas es Cosito, ¿no? Es Juan Manuel Aguilar, ¿no? Juan Porque Guillermo. pues, Sí. Juan Guillermo, exacto. Juan Guillermo Aguilar, que es, pues aparte, que tiene un conocimiento vastísimo también de muchos lenguajes del Pacífico y del Atlántico y pues realmente de muchas músicas, su capacidad como de abstraer muchas de los ritmos de las percusiones a la batería me parece muy chévere. ¿Por qué crees que el funk y la chirimía se encuentran también en esos caminos de hibridación y exploración de nuevas sonidos? Sí, pues esa, digamos, esa pregunta nos lleva a explorar es justamente, Bueno, también pues cabe la pregunta de si crees que se encuentran, ¿no? sí, Pero yo no, creo yo que creo sí. que totalmente digamos, ya está demostrado, ¿no? Sí, claro. Es decir, de nuevo, yo creo que justamente el trabajo que ha hecho La Revuelta,
el trabajo que han hecho ustedes con la mojarra eléctrica, donde también existe pues como una mirada sobre estas músicas y cómo encontrarlas, demuestran que es posible. Entonces, digamos que el por qué estaría pues en una cosa pues que empieza, digamos que nos invita como a conocer ahí toda la historia de las músicas latinoamericanas y de cómo fueron todas sus concepciones a partir de todas las músicas africanas, ¿no? Entonces, digamos Sí. que eso está ahí como en una gran aldea gigante de músicas del Caribe, pero el Pacífico justamente y la chirimía por esa conexión por el río Atrato, ¿no? Y que bebió de todo ese comercio y todo ese auge del oro y que siempre estuvo también en un diálogo con el Caribe, también hace parte como de todo lo que sucedió en el Caribe, de intercambios, sobre todo con el África occidental. Entonces, pues el funk también como expresión totalmente negra en los Estados Claro. Unidos, O sea digamos que que viene también de otra historia, tiene su ¿no? proceso Con de el hibridación, así, jazz, ¿no? como de procesos de hibridaciones allá, Claro. pero que igual también fue una música muy popular. Entonces, pues realmente, claro, toda su manera de concebir tiene unas cosas que por supuesto se encuentran con la chirimía chocuana. Entonces, una cosa que también el negro Cecilio Lozano decía que es la música de Chirimía, es la música del futuro porque es capaz de encontrarse con un montón de lenguajes musicales. Ah, él La decía música eso. del Qué futuro por puntería, eso. weón. Él dijo eso y entonces, y es verdad, o sea, hay mucha gente que realmente en Chirimía se puede tocar muchísimas cosas y por eso también toda su gran variedad de aires y su gran capacidad también de encontrarse incluso con ritmos ahora muy contemporáneos que pueden ser interpretados, digamos, pues con el parámetro de la chirimía Oye, chocuana. y interesante eso que dices, porque eso ya, digamos, como que yo sí me había percatado un poco de la adaptabilidad que ha tenido el formato a lo largo de los tiempos. Eh, Ujú. entonces, ¿tú crees mejor dicho, la pregunta es, ¿por qué a pesar de que la chirimía es tan adaptable y tiene esa gran capacidad de mutar y de encontrarse con otros aires y encontrarse con otras tendencias? ¿Por qué no es tan famosa como otros aires del Pacífico? Por ejemplo, como la marimba. La marimba es mucho más, ha sido mucho más visible, ¿no? Dentro del campo de Ujú. músicas tradicionales que tenemos ahora. Eso, digámoslo, yo me lo pregunto y tengo un par de respuestas. Quisiera saber si coincidimos en eso. ¿Qué piensas tú? Sí, pues esa también tiene una respuesta que es amplia y que digamos que para sintetizarla podríamos, digamos, como ver dos momentos o como dos tipos de circunstancias históricas también. Por ejemplo, claro, no hay que desconocer justamente que la chirimía chocuana pues está justamente en el Chocó. Por ende, entonces su capacidad de acceso a una industria es incipiente, Es ¿no? limitado. Entonces, Claro. exactamente, hay que mirar como unas consideraciones económicas, socioeconómicas, políticas muy fuertes también para que la música del Pacífico en general pues haya sido relegada y no haya tenido todo el auge que tuvo, por ejemplo, la música del Atlántico a partir ahí como de la mitad del siglo XX, ¿no? Mm. Entonces, esa es una, realmente, pues la incipiente industria. eh, y lo que pasa también con esa incipiente industria es que también hay una mirada que durante mucho tiempo fue un poco peyorativa frente a las músicas del Pacífico, ¿no? Entonces Ok. muchos músicos en la primera investigación que yo hice para antropología decían que, como Octavio Paneso, que muchas veces era complicado llegar a oídos en el centro del país, en Bogotá, etcétera, porque los clarinetes podían parecer estruendosos, bullosos, y eso tenía que ver con un montón de atributos también sobre cómo se piensa o el imaginario de la gente negra para muchas personas, ¿no? En ese Claro. momento, ¿no? Entonces, digamos, es también
o sea, creo que son un montón de factores, exacto, sociales, económicos, políticos y otras cuestiones de acceso a la industria, pues para grabar y para difundir ahí su música. Ahora, en comparación con la música del Pacífico, hay otra, digamos que yo podría encontrar otra hipótesis también, que sería muy, muy interesante poder hacer un estudio ahí como que la confirmara o la rebatiera. Y es que el auge de la marimba también ha sido posible en tener muchas otras cosas, pero también creo que desde unos oídos externos bogotanos existe también una mirada hacia la marimba como un instrumento muy exótico, es decir, como las gaitas. Es lo que más se aleja justamente, o sea, es decir, con toda una situación digamos, de atributos mágicos, como el sonido es muy particular, las afinaciones Claro, tiene un tradicionales imaginario son mucho más poético. hay un imaginario exactamente que invita también como al estudio, al conocimiento de esto y que por eso creo que hay más músicos que se han interesado por aprender las músicas del conjunto de marimba que las músicas de las chirimías que la ven, digamos, como algo mucho más fácil de conseguir porque son instrumentos con los que han tenido una familiaridad desde siempre, ¿no? La clarinetes, redoblantes, incluso el bombo también, pues ha sido parte, digamos, como que no es tan extraño. Entonces hay como una situación de deseo por aprender ahí también esto que está muy dentro de la alteridad, ¿no? Musical. Claro. Entonces, sí, puede ser esta. Ahora, por supuesto, también como que el trabajo de la marimba, de muchos músicos muy importantes, ¿no? O sea, como digamos, Hugo Candelario, ¿no? Y antes todo lo que implicó la figura de Gualajo, lo que implica la figura ahora de Baudilio Cuama, de Silvino. Bueno, o sea, realmente hay como muchos representantes de la marimba chocuana que también se han encontrado con músicos en Bogotá y en otros lados también que ha facilitado Claro. esa grabación de marimbas, ¿no? Y de conjuntos de marimba. Listo, Alejo. Y ya para finalizar, te quería preguntar, ¿cuál te gustaría que fuera el camino de la chirimía en Bogotá? Bueno, pues De aquí al futuro, una mirada, digamos, hacia el sí, futuro, no tanto pues retrospectiva, sino... sí, pues digamos, en primer lugar que existieran más chirimías, porque realmente en Bogotá tenemos muy pocas bandas de chirimías. ¿Qué Tenemos, por bandas ejemplo, identificas tú? ajá, pues bueno, yo digamos ahora en este año con todo y la particularidad de esta pandemia, pues el trabajo con la chirimía balsámica ha estado, digamos, parado, pero también apareció desde el año pasado muy interesante una chirimía que se llama La Suculenta, que es Ujú. una chirimía compuesta por mujeres, y entonces eso es realmente ahí como que motiva mucho ver, digamos, cómo se está interpretando eso desde acá y Y también además el chirimía hecho por mujeres. eso es una cosa absolutamente fuera de contexto dentro de lo chocuano, ¿no? Exactamente, y todo lo que implica también por La mujer no esa, toca. digamos, mirada de género, desde lo tradicional hacia la interpretación de la mujer. Entonces, creo que eso pase acá, pues, pues, claro, es una cosa muy interesante y que oxigena un montón. Pero Claro. digamos que nos hace falta tener más chirimías, más bandas que toquen eso, más ¿Qué otra se te agrupaciones. viene a la mente, Alejito? Pues yo, es que realmente de bandas que toquen O, solamente desde lo tradicional, porque es que realmente cuando menciono la suculenta y la chirimía balsámica es porque realmente esas bandas desde su concepción creo que lo que intentan es como asimilar y tocar ese lenguaje como tal. Es decir, para claro, nosotros no fue tan sí. importante la hibridación, no es importante la hibridación desde la balsámica, no Aunque puedo ustedes le hablar por meten guitarra, supuesto, ¿no? Ya eso es una cosa pero ahora diferente. tenemos guitarra. Mm. Ahora, entonces eso es también un reto. Justamente el reto es también cómo asumir la guitarra, que no es un instrumento pues, como del conjunto tradicional, pero también la función que hace Lucho, que es un conocedor de este lenguaje, también igual va no como a intentar experimentar con otros sonidos, con otros colores, sino también realmente poder asumir funciones de ese Ok, grupo tradicional. desde Entonces, lo tradicional. replicar Mm. líneas de bombardino, líneas de otro clarinete. Entonces, digamos que estamos en esa búsqueda de cómo adaptar la guitarra. Y
Y la, y la, la, La la, suculenta también es la es comida suculenta también tradicional. va como por ese, sí, va como por ese lado, por lo que yo he escuchado. Y Exactamente. digamos, esto en este, digamos, periodo en el que estamos, y en el pasado, ¿qué chirimías identificas, además de la polifónica En o Bogotá, sí, bueno, no, es que en Bogotá yo, digamos, hay pocas? de ¿Conoces chocuanos que estén haciendo chirimía acá? sí, yo tomé cuando estaba en la Nacional y estaba haciendo la investigación para antropología, había un señor que se llama Tomás. Ahora tendría que buscar Tomás el apellido de él, que él estaba encargado de un grupo de música del Pacífico y de danza en la Universidad Nacional. ¿Y no Entonces él se veía como sería, más y no el es tema. Obdulio Pacheco? Obdulio es otro, Sí. exacto. Pero No, o Donaldo Lozano, tal vez. Él es otro No. también. Este es un Tomás, ahorita me acuerdo Es que Donaldo lo recuerdo porque es el padre de Carlos Lozano y de Diego Lozano, los de Chirimía Oro y Plata. Ajá, Ellos, pues, exacto. siempre estuvieron vinculados al Conservatorio de la Nacho. Ajá. Bueno, Y, esa es como otra facción allí que es importante. Yo a Carlos Lozano entonces lo conocí después, pero también como en situaciones también como de toques específicos, de ¿no? O sea, resolver moña. como, bueno, hay alguna, una situación que requiere una chirimía, como hemos estado, por ejemplo, tú y yo ahí en varias ocasiones, justamente, Claro, ¿no? claro. Entonces, como que realmente ahí es una gente que conoce, que hemos investigado el asunto y que pues podemos ir a tocar. Pues entonces, lo chévere sería que esas situaciones dejaran de pasar en lo meramente como puntual del concierto, sino Te que entiendo. existieran la agrupación, ¿no? Ok. Entonces, ese sería un gran camino como de aprendizaje. Y aquí hay, exacto, también hay muchos músicos chocuanos, entonces creo que también en medio como de esa creación de más bandas, lo importante que tiene que pasar es justamente que exista mucha más conexión de los músicos bogotanos con la gente chocuana que está acá y nosotros desde Bogotá también tener muchísimos más lazos que ya lo he sabido afortunadamente con la gente que está en Chocó. Entonces, por ejemplo, para eso, pues afortunadamente hay, digamos, como unas amistades que en su momento pues se plantearon como encuentros colaborativos, pero digamos toda la relación que existe con muchos músicos de allá, en el caso de Dino Manuel, de Rodian, de Caes, de Cachaco, de Claro. Yacir, Parra, Sí, es mucho muy respeto. importante como para seguir con el, por supuesto, con el maestro Leonidas Valencia, Inchao, ¿no? Con Darwin Lozano. Creo que, digamos, hay muchos músicos acá que afortunadamente en todo este trayecto de investigación han podido solidificar también pues esa amistad finalmente que se vuelve también ahí pues lo más importante para seguir trabajando con esta música, ¿no? Claro. Listo, Alejo. Yo creo que eso sería todo. Tocamos un montón de temas. Chévere, Ya me toca chévere, meterse a ver a chévere. editar. Esto va a salir como en un minuto. Pero bueno, todo bien. No, muy bacano, bacano seguir haciendo eso, chévere. Hay muchas cosas acá. Y de lo que me preguntaste, que bacano realmente tenerlas consignadas, a ver qué dicen, como todo lo que hablamos del bombo y todo esto, digamos, como muy específico. Claro. Chévere, chévere conocer los comentarios Es ahí de que, otras es que, personas. ¿sabes qué, weón? Porque es que estas mismas preguntas se las hice a Cachaco, se las he hecho acá, Mm, marica, esos manes no tienen ni idea de cómo responder, weón. Esos manes, ¿sí me entiendes? Es ya. o sea, yo creo que ese trabajo como de sistematización y de esos puntos de encuentro toca hacerlo. ¿Sí me entiendes? O sea, pues digamos que es un poco una mirada un poco desde el blanqueamiento, puede ser por el hecho mismo que implica academizar ciertas prácticas o no academizar, sino comprender desde la disección, ¿sabes? ¿Cierto? Pero porque ellos tienen, precisamente lo que tú decías en un momento, ellos tienen otras lógicas de pensamiento, ellos tienen otros acercamientos a la música diferentes a los que uno, Exactamente. de los, Sí, sí, sí. de cómo son las metodologías de aprendizaje de uno, ¿no? Y entonces, Ajá, pues estas preguntas se las hace uno, weón, esos manes, ajá, no, exacto. no, Entonces, les vale verga, weón. está brutal eso, justamente como para poder pillar. Y bueno, chévere, ¿no? Esto hay que seguirlo haciendo y chévere hacerlo ahí como
con más temáticas y con más vainas ahí también. Ahí, por ejemplo, todo lo que preguntaste de cómo, de qué manera uno se para poder hacer hibridaciones, me parece brutal, ¿no? O sea, como qué es lo que uno puede encontrar con otro estilo y con otro lenguaje musical sin que se pierda, digamos, como cierta fundamentalidad como del aire tradicional. Eso es brutal. Y creo que poca gente se lo pregunta realmente, ¿no? Sí. No, pues vamos a hacer, mira, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un live cuando este podcast vaya a salir a la luz. Hacemos un live y nos sentamos a hablar mierda con Lucho y quizás con Cachaco, con alguno de estos. Sí, brutal. Hacemos alguna, ya que pues estas plataformas nos permiten, digamos, esa conexión fácil desde ese punto de vista. No, y ahí echamos carreta ahí sobre esas cosas. ¿Te parece? De un Alejito. No, mi hermano, pues muchas gracias ahí por la invitación, muy chévere. Ven y te cuento de dónde es mi sabrosura. Ven y te cuento.